cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Hermanos, queremos que por favor tomen nota de algunas cositas que vamos a comenzar a decirles este día. Hay unas conferencias especiales que vamos a tener siempre a través de este medio, a través de Zoom, con el hermano Alan Perdomo. Alan es un hermano, es doctor en Nuevo Testamento y además de eso, también fue maestro en el CETECA por muchos años. Él ahora vive en Ciguatepeque y nos va a estar dando unas conferencias especiales. Tome nota, por favor. El viernes 30 de octubre, sábado 31 de octubre a las 7 de la noche y el domingo 1 de noviembre a las 10 en punto de la mañana. Las charlas que nos va a estar dando el doctor Alan Perdomo, ustedes saben que el 31 de octubre de 1517 en Alemania se llevó a cabo o inició, vamos a decir, la Gran Reforma Protestante. Esta reforma fue iniciada por un monje llamado Martín Lutero en Alemania, en un pueblecito que se llama Wittenberg. Y ese día comenzó un movimiento que ahí están en los anales de la historia, en los libros de historia. Ustedes los pueden leer y quiero animarles para que participen en estas conferencias. Hubo algunos eslogan que se tomaron a partir de ese día de la reforma. Y uno de ellos es solo escritura. Solo escritura. Y el tema que nos va a estar desarrollando el hermano Alan Perdomo es el impacto de la palabra de Dios en la vida de los reformadores, porque no solo fue Martín Lutero, él inició, pero después se unieron muchos, e incluso antes de él ya habían habido movimientos fuertes y que habían habido lo que se llamaban los pre-reformadores. Los pre-reformadores fueron los que estuvieron antes de la reforma, tratando de hacer este movimiento. Y cómo la Biblia impactó la vida de esas personas, no solamente en ellos, sino en lo que fue la reforma en sí, en lo que fue el mundo de aquel entonces, y cómo eso debe de ser tan importante para nosotros hoy. Estamos viviendo, como yo les dije, queridos hermanos, en un tiempo donde hay demasiada ignorancia de la palabra de Dios, y eso es preocupante. Eso es, queridos hermanos, terriblemente preocupante en el pueblo de Dios, especialmente en nosotros los que estamos allí al frente, que podemos notar una falta de conocimiento de la Biblia en la vida de nuestros queridos hermanos. Y hoy justamente vamos a hablar un poco de eso, de lo que el Señor Jesucristo habla en Juan capítulo 14. Pero hermanos, no podemos ser cristianos buenos, sólidos, maduros, si estamos ignorando la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el pueblo pereció porque le faltó conocimiento. No le faltaron emociones, no le faltaron profetas, no le faltaron visiones, no le faltaron sueños, no le faltó nada. ¿Qué es lo único que le faltó? Conocimiento. Cuando el pueblo de Dios no está estudiando la escritura de manera correcta, sana, bien interpretada y bien aplicada a la vida personal de la familia, de la iglesia, vamos a tener una iglesia demasiado débil. Y yo quiero motivarte, hermano, para que tú puedas estudiar con nosotros. No te olvides, por favor, aparta esas fechas y desde ya empieza a motivar a tus amigos, a tus hermanos, a familia, de la iglesia, de fuera de la iglesia, quien quiera que sea, para que podamos estudiar la escritura. Y el hermano Alan Perdomo, toma nota de estas fechas, por favor. Viernes 30 y sábado 31 de octubre, que fue el día que comenzó la reforma, en 1517, 31 de octubre, va a estar disertando a las 7 de la noche.
También podemos elaborar preguntas, así como estuvimos con el doctor Morales. Y el domingo 1 de noviembre a las 10 en punto de la mañana. Aparte esa fecha, no las comprometas, por favor. Y no te olvides el tema. El impacto de la Biblia, de la palabra de Dios, en la vida de los reformadores, en la vida de la reforma en sí, en la vida de Europa o del mundo de aquel entonces, y cómo eso debe impactar nuestras vidas también. Por ejemplo, ese eslogan, o lo que se le llamaba las 4 solas, que es solo la escritura, sola escritura. En cuanto a asuntos doctrinales, en cuanto a asuntos de conducta, de práctica, de creencias, de teología, solo la Biblia. Nada más que la escritura. Y como lo hemos dicho y lo hemos repetido aquí hasta la saciedad, creemos firmemente que este libro es la palabra de Dios. Y aquí tenemos que remitirnos. Lean ustedes los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los estamos leyendo, estudiando, por ejemplo, ahorita Juan. Pero lean Mateo. ¿Cuántas veces a Jesús se le preguntan sobre diferentes temas? Diferentes personas vinieron a él. Y él siempre dijo, como dijo el profeta, como dijo Moisés, como dijo Isaías, como está escrito, ¿no han leído la escritura? Él siempre, 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 siempre se refirió a la escritura, a la Biblia. Y cuando dio su primer sermón a estos 12 apóstoles que él había escogido y que después se juntó una gran multitud ahí, en lo que se le conoce como el Sermón del Monte, en Mateo 5:17, le dice a sus discípulos y a toda la gente que se está uniendo a él: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir, porque les digo que ni una jota ni una tilde pasará hasta que todo se haya cumplido. Cristo dijo, la importancia que tiene el Antiguo Testamento para mí es tremenda. Es pero una importancia grandísima. Y si Cristo miró con tanta importancia este libro, nosotros debemos de verlo igual. Así que yo les animo, hermano, por favor, de nuevo, leamos la Biblia, estudiemos la palabra. Y varios hermanos me han mandado videitos, me han mandado fotos, he platicado incluso con algunos que me han dicho: pastor, mire, ya llené este cuaderno y este otro. Hemos estado tomando nota de cada cosa que usted está diciendo ahí. Y eso nos alegra, porque el que escribe aprende 2 veces. Y lo que tú escribes no se te va a olvidar. No hay mejor memoria que un cuaderno y un papel, un lápiz. Escribe. Tome nota, hermano. Y estamos estudiando el Evangelio de Juan, el Evangelio del Dios Salvador. Y yo quiero invitarles que vayan conmigo al capítulo 14 hoy. Hoy vamos a terminar este capítulo, hermanos. Juan 14. Hemos estado trayendo este pasaje, este libro, bastante estudiándolo con mucho detenimiento. Y hemos avanzado, gracias a Dios. Estamos en una sección bastante amplia. Juan, capítulo 13, 14, 15, 16 y 17. 5 capítulos tiene esta sección. Y este es el verbo de Dios. Le pusimos como título a esta sección: instruye. El verbo de Dios instruye privadamente a sus discípulos momentos antes de ir a la cruz del Calvario. El Señor lleva a sus discípulos allá al aposento alto y no hay nadie más con ellos. La primera parte, cuando él lava los pies a sus discípulos, ahí está Judas todavía, pero luego Judas se va y queda un grupo súper más privado, porque ya solo queda Jesús con sus 11 apóstoles. Y él les dice, estas cosas no se las había dicho antes porque no las podían sobrellevar. Ahora, solos, aquí, quiero darles mis últimas instrucciones. Quiero darles mis últimas enseñanzas. La primera parte, el verbo de Dios da una enseñanza ilustrada sobre el servicio humilde.
No como es, digo el Señor, ustedes no deben llevar su vida, su familia, la iglesia, como lo hacen los reyes de las naciones que se enseñorean sobre ellas. Hay que servir. La segunda parte, el verbo de Dios anuncia su partida de este mundo. Cuando él le dice a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y Judas sale y se va. El Señor le dio tremenda oportunidad a Judas. Si hubo alguien que desperdició una grandísima oportunidad, ese es Judas. En la tercera parte de esta enseñanza, el verbo de Dios trae la paz a la vida de sus discípulos. Ahí hay un ambiente tenso ya. Jesús está anunciando su muerte, anuncia que Pedro lo va a negar. Él sabe que sus discípulos van a tener un miedo tremendo porque él va a ser capturado, lo van a ver ellos cómo lo torturan, van a tener miedo y todos se van. Pedro lo niega y al final, hermanos, Jesús les dice, no se turbe vuestro corazón. Ustedes deben de tener una plena confianza en mí. Y ahí desarrollamos todo ese estudio. Y hoy entramos a la cuarta etapa de estas enseñanzas del Señor Jesucristo. El verbo de Dios enseña que obedecer los mandamientos de su palabra es la demostración verdadera de que lo conocemos y que lo amamos. Repito, el verbo de Dios enseña que obedecer sus mandamientos es la demostración verdadera que le conocemos y que lo amamos. Hemos vivido en un tiempo, ahora en los últimos días de la Iglesia del Señor, donde hay demasiado libertinaje en el pueblo de Dios, donde hay demasiado compromiso con el pecado, con el mundo. Y estoy hablando de gente que muchos de ellos van a la iglesia. Muchos de ellos dicen, yo soy cristiano evangélico. Muchos de ellos dicen, no, si yo ya conocí a Cristo, ya me bauticé. E incluso algunos con algunos privilegios como maestros de escuela dominical, gente que participe en la música, en la alabanza y en otros ministerios de la iglesia. Sin embargo, sus vidas no reflejan una verdadera santidad y entrega al Señor. Hermanos, el Señor demanda una obediencia de cada uno de nosotros. Por otro lado, en muchos púlpitos cristianos se ha sobreenfatizado la gracia y el amor de Dios por encima de la santidad de Dios. De tal forma que Dios me ama y Dios me va a perdonar y Él es un Dios de gracia y un Dios de amor y que no importa lo que yo haga ni cómo vive, eso no le importa a Dios. La santidad ya no le interesa mucho a Dios. De hecho, hay muchos cristianos, llamo cristianos entre comillas o pastores incluso, que ya ni quieren predicar en contra del pecado. Ya no quieren hablar del pecado en sus púlpitos, porque ya parece que ese es un mensaje añejo. Hace unos días escuché una declaración de un pastor en Houston, de una iglesia enorme ahí en Houston. Escuchen lo que dijo este siervo, entre comillas, por supuesto. El mensaje del infierno era un mensaje para los años 60 y 70. Óigame, yo quedé horrorizado cuando escuché eso. Que el mensaje del infierno era un mensaje para los años 70, 60 y 70, que ya eso pasó de moda, que ya no hay que predicarle a la gente del infierno. Hermanos, eso debe de horrorizar a la iglesia, porque la palabra de Dios sigue siendo actual y sigue hablando de un infierno y sigue diciendo que el pecado es una abominación a Dios. Y cuando hablo de pecado, mi hermano, por favor, no solamente estoy mencionando la fornicación, los adulterios, el homosexualismo, los asesinatos, los sicariatos, la corrupción y todos esos pecados escandalosos. Hablo de nuestro orgullo, hablo de nuestra soberbia, hablo de nuestras formas de hablar, mucho chisme, mucha murmuración, mucha detracción, palabras obscenas,
que muchos cristianos las dicen con tanta facilidad. Pensamientos sucios, esconden pecados sexuales. Estamos hablando, hermanos, de que la avaricia es pecado, de que odiar a un hermano es pecado, de que nosotros tenemos que pedirle a Dios que por favor nos ayude a dejar todos los pecados. El apóstol Pablo termina el capítulo 5 de Romanos diciendo que cuando la ley vino para mostrar el pecado, y cuando la ley llegó, sobreabundó el pecado. O sea, el pecado abundó, dice. Hubo mucho pecado. Así termina Pablo la carta a los romanos en el capítulo 5, Romanos 5. Pero dice, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Claro, la gracia de Dios cubre cualquier pecado que nosotros cometamos y nos perdona y nos limpia y nos lava. Y en el capítulo 6 comienza Pablo en el verso 1 diciendo, puede ser que alguien me malinterprete lo que acabo de decir. Y pregunta, como si alguien estuviera cuestionando lo que acaba de decir. Y entonces dice, perseveraremos en el pecado entonces para que la gracia abunde. Dice, como cuando vino la ley, abundó el pecado, entonces hay que cometer más pecado para que haya más gracia. Cuando vino la ley, el pecado abundó y la gracia sobreabundó. Pero eso no es razón para que nosotros vivamos una vida descuidada. Para que tú y yo vivamos una vida de pecado. Hermano querido, ¿cómo está tu vida con Dios? ¿Amas tú a Dios? Te hago una pregunta. ¿Tú amas al Señor Jesucristo? Bueno, yo quiero que miremos la respuesta de Dios en su palabra. Dijo Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Comencemos con Juan 14, mira el versículo número 15. Me gusta mucho cómo el Señor Jesucristo estructura su enseñanza aquí. Y vamos a ver aquí 4 partes en esta enseñanza. La primera parte es cuando el Señor Jesucristo dice que la evidencia que confirma que verdaderamente una persona conoce a Cristo y lo ama es la obediencia a sus mandamientos. Luego entonces el Señor dice el versículo número 16 al versículo número 20. Habla del Espíritu Santo que va a mandar. Comienza en el verso 15 diciendo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Luego viene el versículo 16 al 20 y dice, les quiero hablar del Espíritu Santo. Luego, en el versículo 21 al versículo número 25, retoma el asunto de el guardar sus mandamientos como muestra de nuestro amor. Versículo número 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y termina esta sección, hermanos, otra vez hablando del Espíritu Santo, versículo número 26, más el Consolador. Ahora, ¿por qué el Señor comienza diciendo, si me amáis, guardad mis mandamientos? Segunda sección, vamos a traer al Espíritu Santo a sus vidas. Tercera sección, si me aman, guarden mis mandamientos. Cuarta sección, el Espíritu Santo va a venir a sus vidas. Lo vamos a entender al desarrollar esta porción de la Escritura. Entonces, ¿cuál es la primera parte, mi hermano? La evidencia que confirma que verdaderamente amamos a Dios es que guardamos sus mandamientos. Es que nosotros obedecemos lo que el Señor nos dice. Esta declaración del Señor, mira conmigo por favor, en Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Comienza el Señor, hermano, con un condicional. Sí, si me amáis. Y este condicional es un condicional porque el verbo originalmente aquí en el versículo número 15 está en subjuntivo, amáis.
cuando ese sí va como un verbo en subjuntivo, habla de una posibilidad, no de una certeza. ¿Te das cuenta la diferencia? Dijo el Señor, hay unos ahí que van a decir que me aman, solamente en la boca. Solamente van a tener palabras, pero no van a tener hechos. Por eso el Señor dice, y lo pone como una probabilidad, lo pone como una posibilidad. Esto implica entonces que no es seguro que las personas que dicen que aman a Dios o que aman al Señor Jesucristo realmente lo aman como ellos dicen. Lo que el Señor está diciendo es, habrán algunos por ahí que estarán completamente equivocados. Ellos dicen que me aman, pero realmente no me van a amar. Porque si ellos me amaran, ellos me obedecieran a mí. Y si no me obedecen, es que no me aman. Y ahora entonces el Señor dice, guardarán mis mandamientos. El verbo guardarán aquí, hermanos, quiere decir obedecerán, cumplirán, pondrán en práctica y trabajarán duro por cumplir lo que yo les digo que hagan. Porque mis órdenes sean una realidad en su vida. Esto nos plantea entonces un serio problema. ¿Cuál es el problema que nos plantea esto? ¿Cómo nosotros, tú y yo, con esta naturaleza pecaminosa, podemos obedecer a Dios? ¿Cómo nosotros, con esta naturaleza inclinada permanentemente al pecado, podemos nosotros cumplir lo que Jesús nos manda? Tenemos que entender, hermanos, que aunque nosotros seamos convertidos y tengamos años de estar en la iglesia y que seamos parte de la iglesia, el pecado siempre va a estar aquí en esta naturaleza pecaminosa. Nunca vamos a poder decir, ya dejé de pecar. Nunca. Aún Pablo, escribiendo de un hermano que fracase en la iglesia, en Gálatas 6:1, dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, y ahí es agarrar a la persona infraganti en el acto, en el pecado, cualquiera que sea. Dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Mira, a ese que se cree que es espiritual, no sea que seas tentado también. La idea que es que todos estamos expensos a caer, expuestos a caer, todos. Todos. Porque tenemos esta naturaleza pecaminosa. El apóstol Pablo, por ejemplo, hablando en el libro de Romanos, capítulo 7, él dice, miserable de mí. ¿Por qué? Porque el bien está en mí, el querer hacerlo también, pero no el hacerlo. Y en el libro de Gálatas, capítulo 5, uno de los pasajes más conocidos por nosotros, ¿qué dice Pablo? Andad en el espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne, de esta naturaleza caída, pecaminosa, son contra el espíritu. Y los deseos del espíritu son contra la carne. Y va a haber ese conflicto y esa lucha. Ahora, ¿cómo es que tú y yo, hermano, vamos a poder cumplir ese mandato de Jesús de obedecer su palabra? De cumplir, de vivir su palabra. Entonces, por eso el Señor ahora da esta segunda enseñanza. ¿Cuál es la primera? Si realmente nosotros decimos que amamos a Jesús, debemos obedecer su palabra. Él lo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Lo puso como una posibilidad y gracias a Dios por todos los hermanos que fielmente quieren obedecer a Dios todos los días, que oran, que luchan, que le dicen no al pecado y que están presentando su vida en sacrificio vivo, santo y agradable para Dios. Hay un versículo de la palabra de Dios en Romanos capítulo 8. Yo quiero que mires conmigo Romanos capítulo 8, por favor, para que tú mires que esto es serio, que lo que estamos hablando es una realidad.
Dice Romanos capítulo 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne, los designios son los deseos de la carne, de esta naturaleza caída, pecaminosa, contaminada. Mira lo que dice el verso 7. Son enemistad contra Dios. Los deseos que hay aquí en mi carne, en mi cuerpo, en esta naturaleza caída, son enemistad contra Dios. ¿Y qué dice la Escritura? Porque no se sujetan a la ley de Dios, a la palabra de Dios, a los mandatos de Dios. ¿Y qué dice? Ni tampoco puede. Y Pablo aquí, hermanos, va a desarrollar de alguna forma maravillosa, ahí en Romanos 7 y 8, la forma en que nosotros podemos ganar esa batalla contra los deseos de la carne. Y es lo que Cristo enseñó aquí, en Juan 14. Ahora yo quiero que mires conmigo. Dice, entramos ahorita a la segunda enseñanza de esta noche. El Señor habla de la obra del Espíritu Santo en sus verdaderos discípulos. El Señor ahora nos va a hablar de la obra que el Espíritu Santo va a hacer. ¿Y por qué es importante esto? Que lo entendamos. Porque de esto que va a decir Jesús depende de que obedezcamos sus mandamientos o no. De esto. Por eso el Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Luego, ¿qué dice? Yo le voy a dar el Espíritu Santo. Luego, ¿qué dice? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y luego, ¿qué dice? Y yo le voy a dar al Espíritu Santo. Mire, guarden mis mandamientos. Segundo, les doy el Espíritu. Tercero, guarden mis mandamientos. Y cuarto, otra vez les doy el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es clave en la obediencia. Es clave. ¿Y cómo comienza el versículo 16? Y todos sabemos, hermanos, que esta ahí es una conjunción copulativa. ¿Sabe por qué se llama conjunción copulativa, hermano? Porque une. Y esto está unido con lo que dijo en el versículo número 15. Como Él nos da un mandato, ahora dice, y además de darles el mandato, les voy a dar la herramienta para que me obedezcan. Les voy a dar a ustedes la herramienta para que ustedes me puedan obedecer esos mandamientos que yo quiero que ustedes obedezcan. Ya dijo Pablo, esta carne es enemistad contra Dios. Yo, Manuel Puerto, no puedo llevar una vida santa de obediencia al Señor Jesucristo con mis propios medios, con mis propias fuerzas. No puedo. Tú no puedes hacerlo, mi hermano. ¿Y qué dice el Señor entonces? Miremos que en esta sección, de nuevo, como les dije, comienza con la conjunción copulativa y que une lo que el Señor les acaba de decir en el versículo número 15 con lo que va a decir hasta el versículo 20 ahora. El Señor demanda que nosotros obedezcamos sus mandamientos, pero para obedecer sus mandamientos, Él dice, yo le voy a dar a la persona que les va a dar la fuerza para que ustedes puedan obedecer mi palabra. El Señor da a sus discípulos entonces la promesa más maravillosa. Hermano, mira, hay dos tesoros que Dios nos ha dado a nosotros. Dos tesoros enormes, claro, ya con la salvación, por supuesto. ¿Ok? Uno, su palabra. Viva, eficaz, inspirada, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Este es un tesoro. Segundo, el Espíritu Santo que está en nuestros corazones. Y tristemente las dos cosas que Dios nos ha dado para pelear estas batallas espirituales son las cosas que más descuidamos nosotros. Son las cosas que más descuidamos. Claro, Él nos dio la iglesia y pertenecemos a una iglesia. Pero si tú no oras y no pides ese sustento poderoso del Espíritu Santo, y si tú no lees la Escritura, puedes ir todos los días a la iglesia, hermano. Muy poco te va a ayudar. Muy poco. Aquí el Señor dice, y saben una cosa, yo les voy a dar a ustedes
a ese ayudador. Primero, versículo número 15. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Vemos aquí, hermanos, para iniciar, que Jesús dice, yo rogaré al Padre y el Padre le va a dar a ustedes otro consolador. Ya hemos hablado de esto, la palabra otro. La palabra que usa Jesús en el original es la palabra alos. La palabra alos en el griego, mi hermano, que fue escrito en el Nuevo Testamento, quiere decir otro exactamente igual a mí. Otro igualito a mí, para que esté con ustedes. Se traduce aquí otro, lástima que para traducirlo hay que poner una frase larga. Cuando el Señor dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que podamos entender la idea del Señor, tendríamos que traducir esto así. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador que es exactamente igual a mí. Eso es lo que Jesús quiso decir. De la misma esencia y sustancia que yo. Él es tan Dios como yo y como el Padre. La segunda cosa, mire, consolador. Esta palabra en el griego es el paracleto, compuesta de la palabra para, que quiere decir junto a o al lado de, y kaleo, el verbo que es llamar. Literalmente es uno que es llamado a mi lado para que esté conmigo, me ayude, me sustente y me levante siempre. La pregunta es, ¿y quién es este consolador? Porque aquí el Señor solo dice, le rogaré al Padre y os dará otro consolador. Bueno, en el versículo número 17, el Señor ya comienza a decir el Espíritu de verdad. Ya comienza a decir, ese consolador es el Espíritu de verdad. Pero si ustedes miren conmigo, en el versículo número 26 dice, mas el consolador, el Espíritu Santo. Ya aquí lo identifica el Señor plenamente. ¿Quién es este otro consolador? Es el Espíritu Santo. Esta palabra y este personaje divino llamado Espíritu Santo o Consolador aquí tiene por lo menos tres acepciones que son clave. Primero, es un amigo especial de mucha confianza que está conmigo para ayudarme en mis momentos de turbación y angustia, de debilidad. Primera cosa, esa palabra consolador o paracleto habla de un amigo especial de mucha confianza que está conmigo para ayudarme en mis momentos de mayor turbación, angustia o debilidad. Para eso está conmigo. El otro pensamiento que encierra esta palabra consolador es el de uno llamado para ayudar a un ejército que estaba descorazonado, derrotado, desconsolado. Cuando los ejércitos a veces perdían las batallas, entonces los reyes tenían que mandar a alguien para que los animara, para que les levantara el ánimo de nuevo. Pero también esta palabra consolador, hermano, habla de un abogado defensor que me ayuda, aunque yo no tenga esperanza. Qué linda esta imagen del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Él es nuestro consolador, nuestro paracleto. Si ustedes miran el versículo 16, dice, para que esté con vosotros para siempre. La primera cosa que el Señor dice es, yo rogaré al Padre y os dará otro igualito a mí, de mi misma esencia y sustancia. Segundo, ese va a ser otro consolador. Será su ayudador, el que los levantará, el que los auxiliará, el que les dará fuerza, el que los animará, el que los sostendrá. Él es el consolador. Pero luego, ¿qué dice? Para que esté con vosotros, ¿qué dice? Para siempre. Este consolador que el Señor nos promete no es alguien que va a venir por algo particular o por algo especial, no. Dice, Él estará con ustedes para siempre. En cualquier momento que ustedes lo necesiten, estén solos en su trabajo, en su casa, en el carro, donde quiera que estén, Él estará con ustedes. Siempre, nunca lo va a dejar.
Pero hay una cosa más que dice, mire el versículo número 17, le llama el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. Cristo acaba de decirle a sus discípulos, aquí en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo se identifica como la verdad, pero si Cristo es la verdad, la única verdad que existe, ahora dice, bueno, a ese que vamos a mandar, que va a estar con ustedes para siempre, que va a ser su consolador, es igual que yo, también Él es la verdad. Quiere decir que Él va a guiar a sus discípulos en todo lo auténticamente verdadero en este mundo. Yo les decía en la reunión anterior, hermanos, que nosotros estamos viviendo en un mundo muy confundido. Es un mundo con una tremenda maraña de confusiones. Un mundo tan perdido, tan alejado de Dios en todas las áreas, en todas las áreas. En lo económico, en las empresas, en lo sexual, en lo familiar, como usted lo quiera ver. Como usted lo quiera ver. ¿Cómo vamos a tener una dirección correcta? Cristo dijo, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Si usted quiere tener una guía segura, mi hermano, tiene uno al Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy la verdad. La verdad sí existe. El hombre no la conoce, pero sí existe. Dijo, tu palabra es verdad. Este libro es la verdad de Dios para nosotros. Pero además dijo, el Espíritu de verdad. O sea, Cristo es la verdad, su palabra es la verdad y el Espíritu es la verdad. Cuando nosotros entendemos que estamos rodeados de una verdad perfecta, podemos ser guiados por ella. Y el Espíritu Santo nos va guiando. Nos va guiando. Miren lo que dice el verso 17. El Espíritu de verdad, y dice, al cual, pronombre relativo que se refiere al Espíritu, a este Espíritu de verdad, el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Ahí está la verdad, el Espíritu es la verdad, y el Espíritu nos guía a la verdad, y la verdad es la palabra, y la verdad es Cristo. ¿Y qué dice la Escritura? Mire conmigo aquí en el capítulo 16, por favor. Mire el versículo 13. Mire conmigo Juan 16:13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, otra vez, el mismo nombre que usa ya en 14:17, que dice, Él, ese Espíritu de verdad, os guiará a toda la verdad. Cuando hay gente que dice que recibe a Cristo como su Salvador, pero se queda en iglesias donde siguen enseñando mentira, no importa cómo se llame, yo me pregunto, ¿será que esta gente realmente conoció la verdad? ¿Cómo puede estar alguien que dice que conoció la verdad en una iglesia donde le siguen enseñando mentiras? Cosas completamente alejadas de la verdad de Dios, reveladas en su palabra y de el Espíritu de verdad. Y de un Salvador que es la verdad. Eso no puede ser. Esa gente es que levantó la mano, pero nunca se convirtió de verdad. Dice la Escritura, el Espíritu os guía, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Una persona que ha conocido a Cristo de verdad tiene que salir de cualquier iglesia falsa y buscar una iglesia donde le enseñen la verdad de Dios. Usted no puede, hermano, estar en una iglesia donde le están mintiendo, donde le están enseñando doctrinas incorrectas, erróneas, donde le están engañando y mintiendo. Dice la Escritura, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Ahora, vaya conmigo en el capítulo 14, verso 17. Yo quiero que usted mire cómo dice aquí, porque esto es clave, hermano. El Espíritu de verdad dice, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. El mundo, que es la persona sin Cristo aquí,
que es ese sistema pecaminoso, distorsionado, lleno de mentira, manejado por Satanás, quien es el padre de toda mentira. Cristo así lo calificó en el libro de Juan 8:44, que Él es el padre de la mentira, del engaño. ¿Qué dice la Escritura? Que la gente vive así porque no conoce al Espíritu Santo, porque no le ve, porque no sabe quién es. Y mire, mucha gente religiosa habla del Espíritu Santo, y en las sectas falsas hablan del Espíritu Santo, pero siguen en sus pecados, siguen en sus falsas doctrinas, siguen en sus errores. Eso no puede ser. Eso no puede ser. El mundo no puede recibir esa luz y esa dirección del Espíritu Santo y no tenga esperanza de que este mundo y que esta gente va a cambiar. Esta gente seguirá mintiendo y esta gente seguirá en su vida licenciosa. ¿Por qué? Porque no conoce la salvación de Dios. Mire conmigo, por favor, 1 Corintios 2:12. Mire conmigo 1 Corintios capítulo 2, por favor. Y dice así, 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que hay un espíritu que maneja este mundo, que maneja el sistema pecaminoso, que maneja a las personas que están perdidas, sin Dios y sin esperanza. La palabra de Dios dice que hay un espíritu del mundo. Este es el espíritu que están en las personas que no conocen al Señor. Las personas que rechazan a Cristo. Y mire, entre más rechaza a Cristo la persona, más va creyendo la mentira. Mire conmigo 2 Tesalonicenses, por favor. Vaya conmigo a la palabra de Dios, al capítulo 2. Mire conmigo 2 Tesalonicenses, capítulo 2, para que usted mire que lo que le estamos diciendo es la palabra de Dios. Dice así, 2 Tesalonicenses, capítulo 2, leo para usted el verso 10. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, esa gente que está perdida, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. La gente no recibió el amor de la verdad. ¿Sabe cuál es el amor de la verdad? Es Cristo, que te amó, que dio su vida por ti, que te puede perdonar y salvar. Pero como rechazaron a Cristo, entonces, ¿qué ocurrió? No pudieron ser salvos. Rechazaron la verdad y creyeron la mentira. Mire el verso 11, dice, por esto, ¿por qué? Porque rechazan la verdad de Dios, porque no le creen a Dios. Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Aquí hay una cosa, hermano, o estamos en la verdad o en la mentira, no hay más. Y el que no tiene a Cristo está creyendo la mentira del diablo. Está creyendo lo que Satanás le enseña. Por tanto, ¿qué dice la Escritura? Volvamos de nuevo, por favor, allá al libro de Juan 14:17. ¿Qué dice? El Espíritu de verdad. Él nos guía a toda la verdad, a lugares seguros, de convicción firme, de comportamientos sanos, de vidas justas, perfectas para la honra y para la gloria del Señor. Ahora yo quiero que mire usted aquí el cambio de sistema también, porque el Señor enseña un cambio de sistemas aquí. Versículo número 17 al final. Pero vosotros le conocéis, estoy leyendo Juan 14:17 al final, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Ya se dio cuenta? Dos preposiciones. Primero dijo el Señor, ese espíritu de verdad ahorita está morando con vosotros. Esta preposición, hermanos, quiere decir está al lado de ustedes, junto a ustedes. El Espíritu Santo, en ese sistema del Antiguo Testamento, no moraba en las personas, no vivía en las personas. El Espíritu Santo venía
realizaba algunos eventos particulares que Dios había determinado y luego se iba. Pero nunca bautizó a nadie, nunca llenó a nadie, nunca vivió en nadie. Ahora, ¿qué pasa? Dice el Señor, el Espíritu de verdad está con vosotros, al lado de, junto a ustedes. ¿Pero qué les dice? Pero estará en vosotros. La palabra en es otra preposición que quiere decir dentro de. Vivirá dentro de ustedes. Ahora, todos los seguidores de Jesús somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos bautiza, 1 Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu, escucha bien lo que dice, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Todos. No dice 4 o 5, no, dice todos. Y luego, ¿qué encontramos aquí, mis hermanos? Que ahora nosotros hemos recibido el Espíritu Santo de Dios. Y Él nos da la fuerza y el poder para cumplir y obedecer los mandamientos del Señor. ¿Se dan cuenta la relación que hay entre obedecer al Señor Jesús, sus mandamientos y la presencia del Espíritu Santo en nosotros? Y termina el Señor esta parte diciendo, verso 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ahora, aquí el Señor no está hablando de su segunda venida, está hablando de volver a los discípulos. La pregunta es, bueno, el Señor primero promete y le dice, no los dejaré huérfanos. Aquí la palabra huérfano quiere decir solos, abandonados, sin un pariente o alguien que me cubra, que me proteja, que me ayude. El Señor dice, no los voy a dejar abandonados completamente. Él promete venir a los discípulos. ¿Y sabe cómo vino el Señor? A través de la persona del Espíritu Santo. ¿Cómo vino Jesús? Vino por medio del Espíritu Santo. En otras palabras, mi hermano, en otras palabras, cuando yo recibí el Espíritu Santo, una de las funciones más maravillosas del Espíritu Santo es traerme la presencia de Cristo a mi corazón. A través del Espíritu Santo, Cristo también está viviendo en mí. Él dijo, vendré a vosotros. ¿Sabe cómo vino el Señor a la vida de sus discípulos? A través de la presencia del Espíritu Santo. Y esto nos lleva a la siguiente parte. Versículo número 21 al 25. Dice ahora la reconfirmación que hace el Señor de la necesidad que tenemos de guardar los mandamientos de Él. Versículo número 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Mira qué interesante. Ahora Jesús dijo en el verso 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo van a guardar mis mandamientos? Yo les voy a dar el Espíritu de verdad. Él les va a dar poder para obedecer mis mandamientos. De Él van a recibir la fuerza, el poder, la energía que necesitan espiritualmente para caminar en obediencia a mis mandamientos. Y luego refuerza su primera enseñanza y la amplía. Versículo número 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. El Señor se ha manifestado en nuestras vidas. Y hermano, una evidencia real de que tú conoces a Cristo y que tú lo amas, es que tú le obedezcas a Él. Versículo número 24 dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Dice el Señor, aquella persona que no me obedece, ni me conoce, ni me ama. Si ustedes me aman, de verdad, como ustedes dicen, se van a preocupar por obedecer lo que yo les he mandado. Y lo que Cristo mandó es su palabra. Es estudiar este libro. Es ver los detalles que dice. Es ver y evaluar nuestra vida a la luz de este libro, como dice Santiago. Vernos como un espejo. Mira, cuando nos paramos en el espejo y empezamos a vernos, mire cómo estoy de canoso, mire esta arruga, mire esto aquí, y el espejo nos dice que aquí tengo una mancha, que aquí tengo algo sucio. La Biblia es como un espejo.
Y es a través de ese espejo que nosotros vamos viendo cómo estamos y vamos limpiando nuestra vida con la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado y consagrándonos cada día más al Señor. Y ahora el Señor retomó otra vez el punto del Espíritu Santo para que reafirmar lo que está diciendo y decirnos, señores, no es con sus fuerzas que ustedes van a lograr esto. Mira el versículo número 26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Se dan cuenta? Está hablando de la palabra. Dice que el Espíritu Santo es el maestro perfecto por excelencia que nosotros tenemos. Es el Espíritu Santo el que escribió este libro, hermano. La Biblia fue inspirada por Dios a través del Espíritu Santo, que guió a los escritores a plasmar aquí sin error en los manuscritos originales su palabra poderosa, inspirada, autoritativa para nosotros. Y ahora, ¿qué dice? Ese mismo Espíritu que escribió este libro, usando a estos hombres santos de Dios, Él mismo nos va a enseñar. Él es nuestro gran maestro, que ilumina nuestra mente. Por eso Pablo dice, 1 Corintios, que el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, porque éstas se han de discernir o de entender espiritualmente. Hermano, alguien puede conocer un versículo de memoria y toda la Biblia y libros de memoria, pero si no conoce a Cristo, no tiene el verdadero conocimiento espiritual que necesita tener de verdad. Versículo número 26 y 27. ¿Qué dijo el Señor? El Consolador, cuando Él venga, ¿qué dijo? Él os enseñará todas las cosas. Él es tu mejor maestro. Por eso es que nosotros cuando oramos, le decimos, Señor, ilumínanos. Queremos entender tu palabra. Ahora, termina toda esta enseñanza con el producto. 1, de obedecer los mandamientos del Señor. 2, de dejar que el Espíritu Santo nos dé poder para ganar esta victoria, para que obedezcamos la palabra de Dios. ¿Cuál es el resultado de eso? Versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. ¿Sabe cuál es el resultado, hermano? De una vida consagrada al Señor. Una vida llena de paz. Una vida de satisfacción. ¿Sabe lo que dice Proverbios? El justo vive confiado como un león. Usted está en su empresa y dicen, mire, van a hacer aquí una auditoría porque van a sacar a todos los ladrones. Usted dice, pues que la hagan, porque yo estoy limpio. Aquí está todo. Usted vive tranquilo, en paz. En paz. ¿Y qué dice la Escritura? La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. El mundo ofrece una paz ficticia, una paz esporádica. El mismo escritor de la carta a los Hebreos dice que la gente en el mundo tiene satisfacciones y placeres pasajeros, pero el gozo y la paz que Cristo nos da es una paz permanente. Es una paz firme que está aquí en el corazón. Y aquí dice el Señor, versículo número 28, habíais oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda. El Señor está diciendo, esta palabra es verdadera, se va a cumplir. Y por eso les pido que lo obedezcan. Para que cuando suceda, creáis. El Señor dice, mi palabra se va a cumplir. Se dan cuenta que no ha dejado de hablar de su palabra. Va a tener un cumplimiento exacto y perfecto, hermano. Y por eso el Señor dice, ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, así como el Padre me mandó, así hago. Y termina el Señor diciendo, levantaos, vamos de aquí. ¿Qué dice la Escritura?
vámonos. Y el Señor sale del aposento alto. Y nosotros terminamos nuestro mensaje hoy. Vámonos ya. Terminemos en oración, hermanos. Padre querido, perdónanos porque realmente hay a veces demasiada rebeldía en nuestra carne y nosotros obedecemos mucho los deseos de la carne. Señor, perdona nuestro orgullo, soberbia, arrogancia, prepotencia, ese enojo, esa ira, esa agresividad, la mentira, el engaño, la hipocresía. Perdona la avaricia, la codicia, el desánimo, la pereza, la frialdad espiritual, la fornicación, los adulterios, el robo. Perdona, Padre, el chisme. Perdona, Padre Celestial, los odios, los rencores, las raíces de amargura. Perdona, Padre Celestial, estos y muchos otros pecados que hay en nuestra naturaleza pecaminosa todavía. Esta noche, Padre, estamos aquí para pedirte que nos levantes. Señor, gracias porque nos has dado esa capacidad de ganar esa batalla a través del poder del Espíritu Santo. Porque con el Espíritu Santo tenemos el poder que necesitamos para ganar la batalla, para vivir vida victoriosa, Señor. Padre, enséñanos a orar, a depender de ti, a leer tu palabra y a tomar de ti las fuerzas que necesitamos para obedecer tus mandamientos. Padre, gracias porque a través de la obediencia tú traes una paz perfecta a nuestro corazón. Esa promesa se cumple cuando nosotros creemos en ti, cuando nosotros vivimos para ti, te obedecemos, te amamos y te servimos. Bendice a tu pueblo, Señor. Dirígelo siempre con tu Espíritu Santo. Padre, danos poder. Acuérdate que somos polvo, somos vasos de barro, pero con Cristo somos más que vencedores, porque el Espíritu Santo nos da el poder para vencer. Padre, bendice a tu pueblo y levanta un pueblo fuerte, poderoso, espiritual, un pueblo maduro que crece, Señor, y que vive para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias. Que Dios los bendiga y que la paz de Cristo esté en su corazón. No se olvide, el día viernes continuamos y vamos a entrar al capítulo 15 de el Evangelio de Juan. Y no se olvide tampoco de apartar esos 3 días. Conferencias espectaculares. Tienen que ver con la importancia de la palabra de Dios. El hermano Alan Perdomo estará enseñándonos la palabra de Dios el día viernes 30 y sábado 31 de octubre a las 7 de la noche y domingo 1 de noviembre a las 10 de la mañana. Un abrazo para todos. Les amamos. Que Dios los bendiga.